Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Voy a tratar de no ser tan teórico, solo quiero que se entienda el contexto, amén. Es hasta que Dios libera a su pueblo de Egipto, libro de Éxodo, que le da las instrucciones a Moisés de cómo construir el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era como un templo de Dios y era movible. Era una tienda que se montaba y se desmontaba. Y Dios da las indicaciones de qué medidas, de qué telas, de qué materiales, cómo debía de ser el tabernáculo. Amén. Entonces ya el altar estaba dentro del tabernáculo. Sin embargo, en los días del rey David, él siente en su corazón, un día el rey David está en su casa, una casa muy bonita, un palacio bonito que Dios le había permitido tener, y el rey David dice: ¿cómo es posible que yo pueda estar en esta casa tan bonita de cedro y que mi Dios esté en una tienda? Entonces David tiene en su corazón el anhelo de construirle una casa, un templo a Dios. Y Dios manda al profeta Natán y le dice: mira, David. Y le dice Dios: nunca he vivido en casa de hombre, porque ni siquiera la tierra apenas es estrado de mis pies. O sea, ni siquiera la tierra lo puede contener. La grandeza de Dios es tanta que apenas toda la tierra apenas sirve para que ponga ese estrado de sus pies. Amén. Entonces Dios le dice: mira, David, ¿cómo voy a vivir yo en una casa? Me imagino a Dios diciéndole a David como: ternurita. O sea, si yo soy el Todopoderoso, por más que tú me hagas casa lujosa, ¿cómo crees que yo voy a vivir en una casa? Sin embargo, le agrada a Dios el anhelo de David de hacerle casa. Y por cuanto le agrada, Dios prácticamente le dice: mira, David, no lo necesito, pero me agradó que quieras construirme casa. Sin embargo, como eres hombre de guerra, como has derramado sangre, no me vas a construir tu casa, me la va a construir tu hijo. Amén. Pero David amaba tanto a Dios que dice: bueno, si Dios no me dejó construirle casa, entonces empiezo a recolectar todos los materiales. Pero algo tengo que hacer para Dios. Entonces David empieza a recolectar talentos de oro, empieza a recolectar cedro, líbano, empieza a recolectar de todo. Y cuando él parte, ya Salomón, su hijo, tenía muchos materiales para construir el templo. Lo que se le llama el primer templo es el que fue construido a través de Salomón. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Es lo que se le conoce como el templo de Salomón. Y fue impresionante porque cuando termina la construcción del templo, que el primer templo fue construido aproximadamente en 17 años, Salomón hace la dedicación del templo. Y cuando dedican el templo, Salomón empieza a decir: Señor, y tu presencia va a estar aquí, y que si tu pueblo buscara tu presencia aquí. Y empieza a dedicar Salomón el templo. Pero dice que cuando termina la dedicación, la gloria del Señor, la nube del Señor, la Shekinah del Señor inunda el templo. ¡Pah! Dios estaba diciendo: aquí estoy. Amén.
Aquí pongan mucha atención. Entonces, todo el pueblo de Dios subía a Jerusalén para adorar a Dios, porque en Jerusalén estaba el templo de Dios. Amén. Amén. Y la presencia de Dios estaba en el templo, en el lugar santísimo. Ahí estaba el arca de la alianza. Amén. Pero ¿qué creen que pasó? Salo la regó. Salo. Lo que Dios le dijo que no hiciera, lo hace. Ahí se metió con un montón de mujeres extranjeras que adoraban otras cosas y terminaron torciendo su corazón. Entonces Dios le dice: mira, Salomón, voy a dividir el reino por esto que has hecho, pero por amor de mi hijo David, no lo voy a hacer en tu tiempo, lo haré con tu hijo. Cuando parte Salomón, queda su hijo y el reino es dividido. De ahí se le conoce el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte queda Judá. En tribus queda la tribu de Judá y la de Leví. Y en el otro reino quedan las otras tribus, que se le conoce como Israel. Y desde ahí viene una división. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Y empieza la época que se le llama de los reyes. Está David, está Salomón, y de ahí vienen los reyes de Israel y los reyes de Judá. Pero si tú ves, de todos los reyes que hubo, la gran mayoría hizo lo incorrecto ante los ojos de Dios. Solo 6 hicieron lo correcto ante los ojos de Dios. Todos los demás desobedecieron a Dios. Y fue tanta la desobediencia que Dios determina que el pueblo iba a ser llevado cautivo. Y usa al rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Llega Nabucodonosor para llevarse cautivo al pueblo de Dios. Voy a hablarte ahorita de Judá. Cuando llega Nabucodonosor, está el rey Joacim. Y agarra a Nabucodonosor y se los lleva cautivos. Y dentro de los que lleva cautivos va el profeta Daniel y sus amigos, y se los lleva. Pero Nabucodonosor permite que Joacim siga como rey. Le dice: nada más obedece al imperio de Babilonia y le sigues de rey. Joacim sí, pero Joacim después se rebela. Nabucodonosor se enoja, manda a las provincias a atacar a Israel, matan a Joacim y queda su hijo Joaquín. Joaquín dura bien poquito y lo agarran y lo llevan deportado a Babilonia también. Y entonces Nabucodonosor pone al tío de Joaquín, a Sedequías. Pone al tío, y el tío, según iba a obedecer a Nabucodonosor, pero lo vienen a visitar reyes de otros lados, a 4 años de que había empezado su reinado, y le dicen: oye, vamos a rebelarnos contra Nabucodonosor. Él dice como que no, como que sí, como que lo va a pensar. Y ahí el Señor levanta al profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías le está diciendo: mira, esto es de Dios, esto es por desobediencia, no pongan resistencia. Y entonces el rey le dice: no, hombre, Jeremías, tú estás mal, eres un traidor, encarcélelo. Joacim se termina aliando con el rey de Egipto contra Nabucodonosor. Y primero la ira de Dios se enciende porque Dios les estaba diciendo y diciendo y diciendo, primero por Daniel, por Ezequiel, por Jeremías, les estaba dice y dice y dice: esto es mío, me desobedecieron, no quiero que hagan una rebelión física, quiero que se arrepientan y regresen a mí. Y no escuchan a ningún profeta, no escuchan a nadie.
Y Dios usa a Nabucodonosor, y ahora sí va Nabucodonosor y dice Nabucodonosor, ya puse a 3, los 3 se rebelan. Y entonces es cuando va Nabucodonosor con su ejército y ahora sí queman la ciudad, queman el templo y sacan los utensilios y se los llevan a Babilonia. Es hasta la tercera vez. ¿Hasta aquí vamos bien? Sin embargo, Dios trata con Nabucodonosor, con el rey de Babilonia, usa al profeta Daniel. El rey Nabucodonosor termina reconociendo que Jehová es Dios, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Altísimo, que Él hace lo que quiere, con quien quiere. Lo pueden ver en el libro de Daniel. Pero cuando parte queda su hijo Belsasar, él deshonra a Dios. Y el día que deshonra a Dios, ese día entra el rey Ciro II, también conocido como Ciro el Grande, del imperio Medo-Persa, y Traca, derrota al imperio de Babilonia y se los lleva cautivos. Y ahora está el imperio Medo-Persa con Ciro II, también conocido como Ciro el Grande. Estoy tratando de no ser tan técnico y no ser teólogo, pero simplemente es para poner contexto. Amén. Pero está precioso, porque imagínense entonces, el pueblo de Dios ya eran los esclavos de los esclavos. O sea, ya habían sido esclavizados por Babilonia, y ahora ya Babilonia había sido esclavizada por los medos persas, y ahora ya estos también ya eran los esclavos de los esclavos, ya iban también de esclavos. E imagínense el pueblo de Dios que había intentado resistirse una vez, habían sido aplastados, 2 veces habían sido aplastados, 3 veces habían sido aplastados, y ya siendo cautivos se los vuelven a llevar ahora cautivos. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero todo estaba en el plan de Dios para que el pueblo se arrepintiera. Te voy a decir algo. Muchas veces cosas que pasamos, cosas fuertes que pasas en tu vida, tú las ves como algo negativo. Pero muchas veces es Dios llamándote la atención, diciéndote: vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Regresa al primer amor, clama a mí. Amén. Ahora, Dios dice el libro de Esdras, capítulo 1 del libro de Esdras, que Dios despierta el corazón de Ciro el Grande, del rey Ciro. Dice que Dios despierta su espíritu. Aquí pónganme atención, hermana Miriam, no van a alcanzar les estoy dando 10 años de teología en 10 minutos, no van a alcanzar a buscar todos los versículos. Pongan atención aquí, le quiero hablar a su espíritu. Libro de Esdras 1. El Señor le dice que despierta el espíritu de Ciro. Y lo despierta, y Ciro da un decreto. Y en ese decreto dice: Jehová es Dios y Él merece adoración. Así que todos los del pueblo de Dios que quieran ir y reconstruir el templo son libres de ir. Y agarra una comitiva y va, y esa comitiva empieza los trabajos, pero realmente duran muy poco, porque las provincias vecinas luego llegan a estorbarles. Pero luego el libro de Esdras, capítulo 2 y 3, empieza a hablar de unos sujetos llamados Zorobabel.
Dios levanta a un tal llamado Zorobabel y levanta a otro tal llamado Josué, hijo de Josadac. Y ahora nos vamos a trasladar del libro de Esdras al libro del profeta Habacuc. ¿Ya estás en Habacuc? Sí. Es el mismo Zorobabel y Josué del cual profetiza Dios usando al profeta Habacuc. Y son los mismos de los cuales Dios da palabra profética en el libro de Zacarías. ¿No es maravilloso? Maravilloso. Maravilloso. Quiero que se entienda. Y entonces Nehemías, y entonces Esdras, y entonces Esther, y entonces... Ok, ya con esto terminó el contexto. El rey Ciro da permiso de que vayan a reconstruir el templo. Después del rey Ciro sigue otro rey y después sigue el rey Darío. Ya cuando está el rey Darío, va primero, desde que el rey Ciro da la orden, va una comitiva guiada por Zorobabel y Josué a reconstruir el templo. Ese es el primer grupo que va. Aproximadamente Zorobabel llega con 42,000 personas. La segunda comitiva va Esdras. El tercer grupo va Nehemías. En el inter que va Esdras y Nehemías es cuando el Señor levanta a Esther como reina. Estoy tratando de ser muy claro, no de enredar. Amén. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Entonces, el primer grupo que va es Zorobabel. Van dirigidos por Zorobabel. Por eso el segundo templo se le llama el templo de Zorobabel, o algunos le llaman el templo de Herodes. Este es un error teológico. No es el templo de Herodes. Herodes no construyó un nuevo templo. Lo que hizo el rey de Herodes cuando Roma acababa de conquistar Judea es que toma el templo de Zorobabel y le hace ampliaciones y mejoras. No construyó un nuevo templo. El templo de Zorobabel, el segundo templo, Herodes le hace ampliaciones muy grandes, prácticamente del doble de tamaño, y le hace muchas mejoras. Por eso muchos le llaman el templo de Herodes, pero es el segundo templo, el de Zorobabel. ¿Hasta aquí vamos bien? Termino el contexto y ahorita entramos a la prédica. Ese segundo templo de Zorobabel que amplió Herodes es el templo que estaba cuando Jesús viene, y es el templo que Jesús profetiza y dice: este templo será destruido y construido en 3 días. Y la gente dice: ¿cómo cree? Pues si vino Zorobabel, vino Esdras, vino Nehemías, luego Herodes, o sea, ¿cómo en 3 días? Mas Jesús se refería a su templo. Sin embargo, el Señor Jesús profetiza y dice que vendría destrucción sobre ese templo, y eso se cumple cerca del año 70, cuando el emperador romano manda al general Tito y queman el templo y destruyen la ciudad. Del templo solo quedaron unos muros. Uno de esos muros es el que hoy se le conoce como el muro de los lamentos, que es el que dice la cultura judía que estaba más pegado al lugar santísimo.
Por eso hoy la gente que va de excursión a Israel van al muro de los lamentos, que es el muro que estaba más pegado al lugar santísimo. Muchos esperan la reconstrucción del tercer templo y hay ciertas profecías y estudios apologéticos, estudios de los últimos tiempos que hablan acerca de la construcción del tercer templo, pero no me voy a meter ahorita en eso. ¿Hasta aquí vamos bien en el contexto? ¿Amén? Ok. Regresamos. ¿Sí se entendió? Ok. Ahora que lean Esdras, Nehemías, Habacuc, Zacarías, Malaquías, Jeremías, van a entender un poco más. Amén. Porque de repente dices, oye, pero ¿cómo? O sea, ya van a entender un poco más. Amén. Ok. Regresamos a Zorobabel. El pueblo de Dios estaba conquistado. Eran los esclavos de los esclavos. Reyes habían tratado de resistir primero al imperio babilónico y no habían podido. Lo que reyes no habían podido, Dios lo hizo bien fácil. ¿Cómo? Pone al lado de Nabucodonosor a un profeta Daniel, para que Nabucodonosor rindiera su corazón al Señor. Luego ese mismo profeta Daniel también estuvo con Ciro y con Darío. Dios pone profetas. Ahora fíjate, Dios no usó reyes para la reconstrucción de su templo. Dios usó un copero, a un Nehemías, a un sirviente del rey. A ese usa. Usa un Esdras, usa un Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Nadie. Pero aquí empieza nuestra prédica. Israel. Israel. Eso. Libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículo del 13 al 14. A ver, si quieres, si dices, pastor, es que fue mucho el contexto, en verdad, se los prometo. Les acabo de dar 10 años de estudio teológico en 10 minutos. Sé que es demasiado. Solo quería que se entendiera en general el contexto. Si tú dices, es que quiero entender bien y todo, inscríbete a Kingdom University. Estamos por iniciar un grupo los días jueves. Los días martes. Es sin costo. Para los de Kingdom. Amén. Pero si hay un precio que pagar. Tu esfuerzo, tu disciplina y el esfuerzo de venir a tomar tu clase, de estudiar para tus exámenes, de presentarte a los exámenes. Amén. Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y conocimiento, no conocimiento humano, de la palabra de Dios. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Iglesia, agarra la onda. Te voy a decir un fenómeno que he visto en la generación o en las generaciones de hoy en día. Les dices, te voy a enseñar computación. ¡Ah! Yo quiero.
Te voy a enseñar francés. ¡Ah, yo quiero! Te voy a enseñar música. ¡Ah, yo quiero! Te voy a enseñar la palabra. Ay, no. Te voy a dar un tip. El tesoro de tesoros es la palabra de Dios. Valora la palabra de Dios. Atesora la palabra de Dios. La palabra de Dios le da ciencia al sabio, sabiduría al entendido. La palabra de Dios te permite conocer al Espíritu de Dios. Porque, agárramelo aquí, la palabra y el Espíritu trabajan juntos. La palabra de Dios hace que conozcas al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios te revela la palabra de Dios. Tienes que entender algo, un ministerio sano tiene que ser una fogata. Tiene que haber fuego del Espíritu Santo, manifestación, poder, pero tiene que haber leños, tiene que haber enseñanza de la palabra, sana doctrina. Y entonces es como una fogata. Una fogata, le quitas los leños, ¿qué pasa? Se apaga. Pero solo ponen los leños, pura palabra, y no hay fuego, ¿qué pasa? Aquí te voy a poner, y voy a hacer un paréntesis. En México se cometió el error, bueno, en sí en todo el mundo, pero se acentuó más en México, de darle mucho peso a las denominaciones cuando están prohibidas por Dios. Ya querían hacer en aquel entonces denominaciones que decían: yo soy de Cefas, ya son los cefanos, cristianos cefanos. Yo soy de Apolos, ya querían hacer los cristianos apolanos. Yo soy de Pablo, yo soy los cristianos pablanos. Llega el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo y dice: pues ni Apolos, ni Cefas, ni yo murieron por ustedes. Por todos nosotros murió Jesucristo. ¿De qué me hablan? ¿Qué es eso de poner apellidos? Pero ustedes, ¿qué son? Somos de Cristo. ¿Pero qué denominación? ¡Cancelo! Eso no es bíblico. Uno solo murió por nosotros. Un solo Señor, un solo Salvador, un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo Espíritu. Amén. Amén. Ahora, ¿en qué estaba? No, que la cita, ¿de qué le estaba hablando? Ah, de la universidad. Ah, gracias. Valora la palabra de Dios. Padres, agarren la onda. Véanme a los ojos, agarren la onda. Veo a muchos padres bien entusiasmados. Ay, mi nene ya entró a la universidad. Ay, ya entró a clases de taquimecanografía. Ay, 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 ay. ¿Es bueno que estudiemos? Por supuesto que sí. Pero nada puede estar sobre el estudio de la palabra. Yo estudio mi maestría, mi segunda maestría y mi segundo doctorado en las madrugadas, después de estudiar la palabra. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento y conocimiento de Dios. Valora la palabra, atesora la palabra. Veo que muchos padres dejan que sus hijos lleguen tarde al encuentro con el Señor, pero no los dejan tarde llegar a la escuela.
Porque ahí sí no los dejan entrar, ¿verdad? Valora la palabra. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué tienes? Voltea a ver a tu hijo. Si tienes hijos, velos. Velos. ¿Cuántos años crees que les queden de instrucción a tu lado? Si tienen 10, quizás unos 8 años, unos 10 años. Si tienen 15, 16, te quedan 2, 3 años. Son los pocos años que tienes de instrucción, porque aunque tú te sientes mamá gallina y papá gallino, van a volar, van a crecer, van a hacer su vida. No importa que tenga aquí al fulano aquí en la casa. Bueno, de una vez te digo, eso no es bíblico. La Biblia dice: el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, que cuando se case, usha kashusha. Nada de que viven arriba, ahí en la azotea, ahí te hago un cuarto. Nada, eso no es bíblico. Por eso tanto problema. Pero eso es paréntesis. Estábamos en que ve a tu hijo. Velo a los ojos. ¿Cuántos años te quedan instruyéndole? Tienes unos años preciosos para instruirle. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. Ve a tu hijo. No te equivoques. ¿Crees que la taquimecanografía, el francés, lo que puedas aprender, tú crees que eso lo va a sacar adelante? Hay muchos papás que creen que sí. Y te digo algo: cuando los hijos andan todos perdidos, dime para qué les sirve la taquimecanografía y la computación y el francés y el italiano. ¿De qué les sirve? A mí mis padres se esforzaron por darme buena educación. Estaba en la prepa en el TEC de Monterrey. Pero cuando me derrumbé, que andaba de drogadito y de alcohólico, ni el TEC de Monterrey, ni el inglés, ni todo el... Soy borrego, nada de eso sirvió. Andaba en la calle. El único que tuvo compasión de mí fue mi Señor Jesucristo. Y su palabra me salvó y me restauró. Amén. Y repito, pastor, entonces todos nos salimos de estudiar. No. Les repito, es bueno estudiar. Pero primero es el Señor. Amén. Y se los dice alguien con ingeniería, maestría, doctorado. Estoy haciendo mi segunda maestría, mi segundo doctorado, como 20 certificaciones y como 20 diplomados. Pedigrí tengo, pero todo eso lo tiro como trapo de inmundicia, con tal de servir a mi Señor. La pastora fue la mejor economista de la UNAM en su generación, no de su campus, a nivel nacional. Fue galardonada con la medalla Gavino Barreda, la mejor economista de la UNAM en todo México. Y todo eso como trapo de inmundicia. Amén. Termina el anuncio. Entonces, inscríbete a la Universidad de Quito. Es un esfuerzo muy grande que hacemos para enseñar la palabra.
Pastor, ¿y tenemos que venir? Sí. Nosotros luego andamos de viaje, tenemos que regresar no tenemos, queremos regresar y damos para dar las clases. Buscamos que la gran mayoría de las veces no sean grabadas. Por cierto, estudiantes de la universidad, este martes va a haber una sola clase a las 4:30. Los 3 grupos que tenemos, 4:30, por favor avisen. Belemcita y Jenny. Amén. Amén, amén. Y ya que me aventé el comercial, terminando Kingdom University, si quieres continuar los estudios, se te revalida en el Instituto Universitario Iberoamericano con unas materias que tomes y ya sales con licenciatura en teología, avalada por la SEP. Sí, gracias a Dios, la universidad que Dios nos dio es la única universidad que tiene REVOE federal para licenciatura en teología cristiana. Termina el comercial. Entonces valora la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto tiempo lees al día la palabra de Dios? Veo caras. Unos sí. Estudia la palabra de Dios, y el estudiar la palabra de Dios te llevará a conocer al Dios de la palabra. Amén. Amén. Ahora sí, regresamos a la prédica. Ageo, capítulo 1, versículo del 13 al 14, dice: Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. O sea, lo primero que está diciendo la palabra es que el espíritu de ellos estaba dormido. Y lo primero que hizo el Señor es que despertó su espíritu. Despierta tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. El espíritu estaba dormido y lo primero que hace el Señor es despertar el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y del pueblo que estaba con ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para trabajar en la casa de Jehová, para reedificar el templo. Lo primero que sucede, ¿se acuerdan del testimonio de Mari? Que ahorita se los di. Ella no es que fuera una mala muchacha, simplemente su espíritu estaba dormido. Y hubo un día que el Señor despertó su espíritu. Y cuando el Señor despierta el espíritu de alguien, lo primero que quiere hacer es trabajar en la casa del Señor, servir en la casa del Señor, ver cómo aporta, cómo suma. ¿Sí me explico? Entonces lo primero que el Señor hace es despertar el espíritu. Fíjense, despierte el espíritu del rey Nabucodonosor, despierte el espíritu de Ciro, despierte el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué. ¿Cómo es que
Nabucodonosor, Ciro pudieron ver que Jehová es Dios porque su espíritu fue despertado. Porque antes no se daban cuenta, porque su espíritu estaba dormido. Por eso muchos de aquí dicen: es que no sé qué me pasó, pastor. No sé qué me pasó, estaba yo como aletargado, como dormido, como así. Se ven como hasta como oscuros. Las cosas de Dios me aburrían, me dormía, me daba sueño. Pero cuando viene el Señor y despierta el espíritu, ¡oh! Así que si tu espíritu está dormido, no te hagas el despierto. Mejor dile al Señor hoy: Señor, despierta mi espíritu. Despierta mi espíritu. Amén. Hablando un poquito de mi testimonio, créanme que yo era un malcriado, mala crianza, delincuente, vagabundo, sin oficio ni beneficio. Pero un día tuve un encuentro con el Señor y despertó mi espíritu. Y nunca más volví a ser igual. Y me puse a servir, a lavar baños, a predicar, a lo que fuera. Muchos dicen: nunca creímos que fueras pastor. Yo tampoco. Nunca me imaginé ser pastor. Pero el Señor despertó mi espíritu, me hizo el llamado 3 veces. Obedecí, nos preparamos. Te lo digo porque el viernes Dios empezó a despertar a muchos para evangelismo. Es impresionante lo que veíamos el viernes. Veíamos muchos que salían y que tenían como fuego en su corazón y fuego en su boca, y salían y predicaban y señales les seguían. Pero te voy a decir algo: deja de poner pretextos. Te voy a decir por qué. Muchos dicen: no, es que ahora que yo sea enviado a las naciones, voy a predicar. No seas falso. Si hoy no le predicas al vecino que tienes al lado, al vecino que vive enfrente de tu casa, ¿qué vas a ser enviado a las naciones? Ni que 8 cuartos. No le predicas ni al de la tiendita de la esquina, ya te quieres ir a Alemania. ¿Saben cómo empezó el ministerio? Aquí, una de las formas. La pastora predicaba allá en el metro. A todos los que vendían plantitas y eso, se acercaban, les compraba un cactus y se ponía allá a predicarles. A los de los Ubers, a los de los taxis, a los de la calle, a quien se dejara. Nadie nos tenía que decir, pero bien seguido llevábamos a la congregación un montón de invitados. Ya trajimos este, ya trajimos a este, ya trajimos este, ya trajimos este. Siempre el coche estaba lleno. Nunca dijimos: ahora que nos envíen. Ya conoces la suficiente palabra para presentarle al Señor a la gente. Ahí donde trabajas, no estés hablando de ventaneando con Pati Chapoy y qué le pasó a la vecina. Predica. Ay, pastor, ¿qué va a decir? Pues, ¿qué va a decir? Que usted es cristiano. Pues, ni modo que qué.
¿no? Entonces Dios despierta el espíritu de Zorobabel y de Josué. Amén. Eso es bien importante. Mira, a ver, ven, Luigi. Imagínate que aquí está el espíritu de Luis, pero está dormido. El espíritu de Dios ya les hemos enseñado que le habla a nuestro espíritu. Hay mucha gente que viene aquí y hay gente que dice: estuvo impresionante lo que Dios hizo. Fue impresionante el mover, estaba sudando, estaba llorando, estaba el Señor liberándome. Y hay mucha gente que viene aquí que dice: ¿a qué hora? Pues ¿a qué hora? En verdad, la diferencia es esto. A ver, Karen, ponte aquí. Vente. Eso. Ponte despierta, despiertita. Espíritu despierto, espíritu dormido. El Espíritu Santo puede visitar el mismo lugar. Y los que están con el espíritu despierto lo agarran y lo absorben. Pero los que tienen el espíritu dormido ni se dieron cuenta que los tocó. Entonces salen de aquí los dos y ella dice: ¡wow! ¡Wow! Estuvo tremendo. Estuvo tremendísimo. Y él dice: ¿cuándo? ¿Cuándo? Ya es tarde. Sí. Amén. Ya hasta le echan de su cosecha. Sí. Amén. Ahora, Isra. Pero después nos vamos a Zacarías. Quiero que pongas mucha atención. Mira, te tengo que explicar esto bien porque este mensaje es profético. Es lo que el Señor está haciendo con este ministerio. Por eso el espíritu de muchos ya fue despertado y está siendo despertado. Porque estamos siendo enviados como Zorobabel y como Josué a reedificar el templo. ¿Cuál templo? Levanta tus manos. Este templo. ¿O acaso ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Estamos llamados a reedificar la iglesia de Jesucristo, a preparar el vestido de la novia, a predicar las buenas nuevas. Amén. Pero vamos a ver cuál es el diseño. Ya te dije el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Reedificar el templo. Porque una vez que se reedifica el templo, Él tiene donde morar. Por eso el viernes cantábamos y decíamos: ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Más que religión, más que una canción,
queremos ver. No tu sonrisa, tu gloria. Y más que Tu gloria, tu gloria. Amén. Vamos a ver, pon mucha atención. Antes agárrate al de al lado así, como así, y dile, así como así, mira, así como así, hazle como, mira, está así, y hazle, así, pon ojo de gaviota, y velo fijo, y dile, despierta tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. Y si lo ves dormido en la prédica, dile, no, ya hablamos, no acabamos de hablar. Si necesitas quitarte la chamarra, quítatela, porque hay muchos que parecen ahí polluelos, pues, se traen las de esas de chamarras ahí todas como de cobijita, pues los arrulla. ¿Sale? De esas como de osito de peluche. Polar creo que se llama, ¿no? Si necesitas quitártela, quítatela para que no te dé sueño. Ok. Zacarías 4 del 1 al 14. Viene el ángel del Señor y le habla al profeta Zacarías. Y le dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él los 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Ayúdame con la imagen, Isra, para que se entienda un poco lo que estaba viendo el profeta Zacarías. Ahí está. Ayúdame con la luz. Fíjense. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro. Candelabro todo de oro, con un depósito encima. Depósito encima. Y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas conectadas al depósito que está encima de él. Amén. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Un olivo a la derecha y el otro a la izquierda. Y estos 2 olivos están vertiendo aceite a través de 2 tubos de oro. ¿De dónde sacamos que tiene tubos de oro? Ahorita lo vamos a ver. Ayúdame con la palabra, Isra. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, fíjense, el Señor le habla al profeta Zacarías
y le muestra, lo despierta de su sueño y le muestra esta visión. Le muestra 2 olivos conectados con 2 tubos, vertiendo aceite sobre un depósito. El depósito arriba de unas lámparas, conectados con tubo a las lámparas encendidas, y hay un candelabro. Y le dice el profeta Zacarías: ¿pero qué es esto? Y el ángel de Dios le dice: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, o sea, el ángel le dice, esta visión es la palabra de Dios a Zorobabel. Amén. Esta palabra de Dios, esta palabra es palabra de Dios para ustedes, para que me entiendan. Le dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. A ver, quiero que se entienda algo. Estamos hablando, pastora, que del rey Ciro al rey Darío pasaron varios años. Cuando Dios despierta el espíritu de Ciro y deja que el pueblo vaya, pasan varios años y el primer grupo va con Zorobabel. Ahora, esta palabra, así empieza tanto el libro del profeta Ageo como el libro del profeta Zacarías. Dice: palabra de Dios que fue recibida en el reinado del rey Darío. Eso quiere decir que cuando el Señor le manda esta palabra a Zorobabel, Zorobabel ya llevaba muchos años trabajando en la reconstrucción del templo. Zorobabel ya llevaba mucho tiempo esforzándose, tratando de levantar el templo. Ya habían venido los enemigos a tratar de instigar. Imagínense que ya tenían varios años intentándolo. ¿Se imaginan? Quizás Zorobabel ya estaba cansado. Quizás el sacerdote Josué ya estaba cansado. Acuérdense que cuando Dios manda a Nehemías, que cronológicamente fue después, pero quiero tomar esta referencia. Nehemías dice que como los atacaban, con una mano tenían que poner ladrillos y con la otra tenían que agarrar la espada. O sea, con una se defendían y con la otra construían. Y cuando va Nehemías, ya había ido Esdras, ya había ido Zorobabel. O sea que lo más fuerte le tocó a Zorobabel y al sacerdote Josué. Y después de ese tiempo de desgaste, pendiente, pastor. Después de ese tiempo de desgaste, Dios le da esta palabra a Zorobabel. Le dice: Zorobabel, es que no es en tu capacidad, no es en tu capacidad de guerra, no es en tu fuerza, no es con el ejército que puedas tener, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vamos a seguir en la palabra. Y sigue el Señor y le dice primero a Zorobabel: mira, si tú lo haces con mi Espíritu Santo, fíjate lo que va a pasar.
¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. O sea, primero el Señor le dice: Zorobabel, si mi espíritu no es en ti, es en mí. Si mi espíritu está contigo, si lo haces en mi santo espíritu, ¿qué es ese gran monte que está enfrente? Enfrente de ti será reducido a llanura. Porque no estará enfrente de ti, estará enfrente de mí. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Dice: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, pero sus manos también la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro, ahí están los tubos de oro? ¿Qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí el aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Regrésame a la imagen, por favor. Le pregunta el profeta Zacarías al ángel del Señor, le dice: ¿qué significan estos 2 olivos? ¿Y qué son esas ramas de esos olivos que con tubos de oro derraman aceite como de oro sobre el depósito? Y el ángel del Señor le contesta: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿A qué ungido se refiere en la palabra? Dios levantó 2 ungidos en ese tiempo: al sacerdote Josué con la unción de sacerdote, y a Zorobabel, gobernador de Judá, con la unción de rey. Ellos trabajaban juntos. Que eso simplemente son tipos, es figura de Jesucristo. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice el libro de Apocalipsis, pero fíjate, quiero que entiendas algo. El Señor Jesús fue puesto como rey, no solo rey de todos los reyes, pero también fue constituido como sumo sacerdote, no según el sacerdocio levítico, sino según el sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. Ese es otro estudio.
Pero curioso, dice el libro de Apocalipsis que por el sacrificio de Jesús, sus hijos, fuimos puestos como reyes y sacerdotes. Quiero que vean esto, ya estamos terminando. De acuerdo a Apocalipsis 1:20, ¿qué es este candelero? ¿Qué es este candelabro? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Shitakande rekatanerenai. Ayúdame por favor, Espíritu Santo. Escúchame. El candelero es la iglesia. La iglesia tiene que estar encendida. La iglesia somos nosotros. La iglesia tiene que estar encendida. Pero para que la iglesia esté encendida, tiene que haber aceite. Es hermoso cómo toda la Biblia habla de sí misma, porque toda es palabra de Dios. Y dice la Biblia que había 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas, tipificando a la iglesia. 5 tenían aceite. Y había fuego, pero 5 se quedaron sin aceite. Y unas entraron y otras no. Iglesia, estamos llamados a esto, a vertir aceite, a vertir aceite. Somos olivos que estamos diseñados para vertir aceite. Y si tú eres un olivo, ¿cómo usó el Señor al sacerdote Josué y al gobernador Zorobabel como olivos que él usaba para vertir aceite? Y que a través de ellos el pueblo tuviera su fuego. Y tú me vas a decir, pero pastor, ¿cómo puedo vertir yo aceite si el aceite solo lo vierte el Espíritu Santo? Veme a los ojos. ¿Acaso ignoráis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo está en ti, Él te usa a ti para vertir de su aceite a través de ti y llenar a su iglesia. Esto es el avivamiento. La llama encendida es el avivamiento, que no es otra cosa más que consecuencia de que hay aceite.
Y si hay aceite, no hay otra cosa, no es otra cosa más que consecuencia de que el Espíritu Santo está en ti verdaderamente. Y si el Espíritu Santo está en ti verdaderamente, tienes comunión con Él, tienes intimidad con Él, tienes amistad con Él. Por eso toda esta visión, iglesia, se resume en esto. Vean aquí, no con ejército, no con fuerza, sino con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero yo le preguntaba al Señor ahora algo que estaba, con esto cerramos. Ven, pastores. Ahora que estábamos en Colombia, yo le preguntaba algo al Señor. Prepara el último versículo para cuando te diga Isra. Ahora que estábamos en Colombia, yo le preguntaba algo al Señor. Le decía, ¿por qué la gran mayoría de lugares hoy en día no tienen tu fuego? No hay señales, no hay prodigios, no hay manifestaciones. Y el Señor me decía, porque no tienen mi aceite. Y les decía, ¿y por qué no tienen tu aceite? Y Él me decía, porque no me quieren a mí. Y me dio este versículo que me partió. Y me dijo, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y me confrontó y me cortó y me dijo, te anhelo celosamente. Y me mostró una visión. Ayúdame, Espíritu Santo, por favor. Y me habló lo siguiente y me dijo, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero me decía, desde aquel día de Pentecostés, yo me sigo moviendo sobre las aguas, sobre todo pueblo, nación y lengua, sobre toda carne. Y me decía el Señor, y me decía, pero estoy solo. Y yo le decía, ¿por qué estás solo, Espíritu Santo? Y Él me decía, porque soy santo y necesito templos y casas santas, apartadas, exclusivas, para que yo more.
Yo le dije, pero Espíritu Santo, hay miles de cristianos en el mundo. Y me dijo algo que me partió. Me dijo, la gran mayoría me quiere utilizar. Quieren que yo venga, quieren que los respalde cuando ministran. Quieren que me mueva cuando oran. Quieren que llene las congregaciones cuando ellos me lo piden. Quieren que cuando claman yo responda. Y me decía, pero saliendo de esos lugares, se olvidan de mí. Solo quieren utilizar mi poder, pero no quieren tener comunión con mi persona. Y me decía, y de ahí yo los llamo al lugar secreto a que hablen conmigo, y me ignoran. Y muchos me dijeron, quiero tener un encuentro contigo diariamente. Y muchos me dejan esperándolos en el lugar que me dijeron que estarían. Y el Espíritu Santo me dijo, todos quieren la manifestación en lo público, pero no quieren ser mis amigos en lo secreto. Me dijo, es como si quisieran que viniera los días de servicio, pero que los demás días no estuvieran. Me dijo que no entienden que los anhelo celosamente, que no entiendes que te anhelo celosamente, que no entiendes que te anhelo celosamente. Y me dijo, muchos piden avivamiento, pero no me quieren a mí. Y yo soy el avivamiento. Y ese día, esa noche estuve llorando hasta la madrugada en la habitación y le dije, perdóname, Espíritu Santo. Perdóname, por favor. Perdóname por resistirte. Perdóname por entristecerte. Perdona por esas veces que me has llamado a lo íntimo y no he ido. Perdóname por esas veces en que te he dejado esperándome y no he asistido a nuestro encuentro. Perdóname por esas madrugadas en las cuales me has hablado y por el cansancio no me he levantado.